¿Qué tal? Buenos días, estimados fanáticos. Bienvenidas a una transmisión más de nuestro canal de YouTube. Es un placer acompañarles y saludarles. Gabriel Valerio les acompaña en esta transmisión correspondiente al Campeonato Nacional de Categorías Menores, y es precisamente la categoría U13 que hoy recibe acá en el Estadio Independencia, un escenario en donde, recordemos, el conjunto de Real Estelí FC categoría mayor consiguió una victoria importantísima y una victoria de trascendencia sobre el equipo del CAI de Panamá. Hoy la categoría U13 está recibiendo a los Tigres de Chinandega U13 para la continuación del Campeonato Nacional de Categorías Menores en este torneo Apertura. La categoría U13 que tuvo una campaña muy interesante en la edición anterior y busca precisamente cómo mejorar lo conseguido y buscar el título en esta campaña. Está precisamente Real Estelí U13 versus Chinandega U13 en el Estadio Independencia categorías menores, un partido que estaba programado para arrancar a las 9 de la mañana. Sin embargo, pues un poco no se me viene la palabra ahorita, pero flexible, puede ser un poco flexible en ese aspecto, por el asunto, porque son niños, tienen que viajar y al final pues emprender el viaje que valga la pena. Así que, estimados fanáticos, el equipo de Chinandega acaba de llegar y el equipo de Real Estelí pues en casa ya ha estado calentando, ha estado preparándose para los desafíos que se vienen, que arrancan a partir de esta hora. También estamos en simultáneo con el compromiso de la U15. Y posteriormente, hoy a través de nuestro canal de YouTube también tendremos béisbol. En este caso, mi persona hoy estará acá en horas de la mañana en el Estadio Independencia. Y posteriormente me traslado al Estadio Rufo Marín para el béisbol, partido de pretemporada del Tren del Norte. Así que estamos, ahí está precisamente a punto de que el desafío arranque, esperar el protocolo, esperar los detalles para que este partido, donde Chinandega ha venido en crecimiento, en donde el equipo de Chinandega ha venido mejorando, ha venido haciendo bien las cosas, ha venido consiguiendo buenos resultados, no solo en los últimos partidos, sino también en los torneos anteriores. Así que le damos la más cordial bienvenida nuevamente en nombre de toda la directiva y, por supuesto, todo el equipo de comunicación de Real Estelí, que se ha desplegado para una jornada sabatina de fútbol, una jornada sabatina de béisbol, una jornada sabatina de básquet también. 9:20, la hora que rige todo el territorio nacional. Bueno, este partido posiblemente arranque a eso a las 9:30, porque apenas el conjunto Chinandega está llegando, debe de calentar. Y bueno, además de eso, entra en ritmo. No sé si la puede en camerino. Estimados fanáticos, recuerden que el conjunto de Real Estelí tiene presencia en las diferentes categorías.
U13, U15, U17 masculina, U15 femenil, U17 femenil también, primera división del fútbol femenil y masculino, también en básquet y otros aspectos. Sigue caliente el equipo. Nueve de la mañana con 21 minutos, la hora que rige todo el territorio nacional. Así lo dan. Lo pongo en la... Bueno, estimados fanáticos, sigue calentando el conjunto de Real Estelí de la categoría U13. Resultados, estadísticas de las jornadas iniciales de este torneo Apertura. Y por supuesto compartirle todos los detalles. Compartirles también los lideratos de goleo. Y repasar lo que sucedió en el campeonato del año pasado, bueno, de este mismo año, pero que significó el torneo clausura, donde el equipo de Real Estelí logró ahí conseguir título, que fue muy importante. Realmente eso es lo que busca. Hay un documental, hay un trabajo que usted puede encontrar, estimados fanáticos, en nuestro canal de YouTube, sobre la importancia de la academia. Son 12 academias que existen en el territorio nacional de Real Estelí, y eso es muy importante. Son las bases fundamentales del desarrollo y el corto y a largo plazo de Real Estelí. Bueno, en la jornada número 1, precisamente en la categoría U13, el conjunto de Real Estelí, que está ubicado en el grupo B, no tuvo partido. Eso fue en la jornada número 1. En la jornada inaugural, en el caso de Chinandega, sí tuvo acción y se enfrentó a las Brumas de Jinotega, y el resultado fue 2-2. Eso en el grupo B. En el caso del grupo A, tampoco, bueno, en el grupo A, pero en la categoría 15, Real Estelí tampoco jugó, y Chinandega, que es su rival, ganó 3-1 a Jinotega. En la categoría U17 masculina, Real Estelí descansó, o sea, no jugó la jornada número 1. Y en el caso de su rival, Tigres de Chinandega, ganó 4-2 a las Brumas de Jinotega. Ya calientan los chiquitines del equipo de Chinandega y los Tigres de Chinandega, que a propósito, hoy el partido de béisbol de pretemporada del Tren del Norte contra el equipo de Chinandega, de los Tigres de Chinandega. Así que hoy habrán 5 partidos entre chinandeganos y norteños en el marco de fútbol y béisbol. 9 de la mañana con 25 minutos. La hora que rige todo el territorio nacional. El Tren del Norte con su uniforme tradicional rojo con blanco. El equipo de Chinandega con su uniforme negro con amarillo. Cuando vemos a los chiquitines, bueno, un poco el uniforme o el color que predomina es el negro. La temporada pasada también andaban de negro los chinandeganos. Lo que pasa es que también han venido ascendiendo los jugadores, pasando de la U13 a la U15, y en base a eso, pues los uniformes deben de variar. Lo que se me viene a la mente en este momento
estimados fanáticos. Hoy una mañana de mucho deporte a través de Real Estelí TV. Después de esta categoría U13 se viene el compromiso de la categoría U15 femenil, que también está precisamente en busca de conseguir título, en busca de hacer las cosas bien y en busca de seguir llenando de títulos la vitrina del conjunto Real Estelí, la institución deportiva más importante de Nicaragua. Como ya les decía, el partido estaba programado para las 9 de la mañana, sin embargo, pues es flexible en ese aspecto porque vino un poco tarde el equipo de Chinandega. Sigue calentando el equipo de Real Estelí, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Y les quiero repasar también y hacer la invitación porque hoy juega el tren del norte. Bueno, sí está jugando, pero el que lleva el nombre como inscrito, así no, en el caso de nuestro equipo de béisbol, el partido de pretemporada es a las 11 de la mañana versus el equipo de los Tigres de Chinandega. Rufo Marín, entrada totalmente gratis. Y bueno, recalcar también que si no puede ir al estadio, o sea, termina de ver este partido y después de este partido, usted, estimado fanático, se traslada al estadio Rufo Marín para ver el béisbol, el equipo que nos estará representando esta temporada. Y si no puede trasladarse al estadio Rufo Marín, puede ver a través de nuestro canal de YouTube el desafío. Sí, hoy a 11 de la mañana contra Tigres de Chinandega en el Rufo Marín, en vivo por nuestro canal de YouTube. Ya, bueno, me parece que los árbitros ya están saliendo también para todos los detalles. Para el arranque de este partido, un sábado de fútbol. Mañana es el Clásico Nacional. Real Estelí se enfrenta al conjunto del Diranger en la continuación del torneo Apertura de Liga Primera 2023, temporada 2023-2024. En breve conocemos el once inicial del conjunto de Chinandega y el once inicial del conjunto de Real Estelí. Nueve de la mañana, 30 minutos. 9 con 30 minutos, la hora que rige todo el territorio nacional. El Gran Ajote está en la otra transmisión, en la categoría U15. Ahí está entonces precisamente los últimos detalles para el arranque de este partido en un clima agradable, un clima espectacular aquí, bastante fresco, bastante calmo, un frito ahí riquísimo como para estarse tomando una tacita de café
Gracias por estar conectados con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias por disfrutar de la señal de Real Estelí TV y apoyar a cada una de nuestras categorías menores. Ya en Chinandega ya arrancó el partido entre la U15 y Real Estelí U15. Hasta el momento sin anotaciones, ya llevan un par de minutos de partido. Acá bueno, hasta el momento no ha iniciado. En breve seguro arranca. Está precisamente el calentamiento. Así que fanáticos, los últimos detalles, los últimos ajustes para el arranque de este partido, en donde Real Estelí busca arrancar con victoria. Ahí está parte de la fanaticada. Que está presente acá en el estadio. La fanaticada que ha venido a apoyar al conjunto de Real Estelí. También hay fanáticos que han venido a apoyar al equipo de Chinandega, que hoy va a jugar con chaleco rosado. Ya están los tres árbitros con los últimos detalles, con los últimos ajustes. No se han definido las alineaciones aún, me indican, para entregar a los árbitros. 9 de la mañana con 35 minutos, la hora que rige todo el territorio nacional. Ya hacen el llamado a los equipos por el arranque de este partido que tiene hoy tripleta femenil. Tripleta femenil en el desafío. Y bueno, como les decía, hoy el conjunto de Real Estelí busca su primer victoria en la jornada número 2 por el primer partido para el conjunto de Real Estelí en este Apertura 2023. Y Chinandega busca también su primer victoria porque en la jornada número 1 terminó igualando 2-2 contra las Brumas de Jinotega. Ahí está para la fotografía oficial. Qué bien se debe sentir, ¿verdad? Que ya desde esa edad, menor de 13 años,
hasta ya haya fotografía oficial del once inicial y todo el aspecto. Cuando en mis tiempos era difícil eso. Hoy los chiquitines se pueden dar ese lujo de una fotografía oficial. Ahí está, al estilo con el equipo grande, con el equipo mayor, todo espectacular. Y hay que sumarle a eso que pues la institución los trata como sí también, como unos profesionales. Pueden ver su uniforme, tienen cuerpo médico, y director técnico, asistente, la movilización de primer nivel. Muchos detalles a cómo se trata el equipo mayor de fútbol, porque ellos también son unos profesionales y desde ya comenzar a marcar la diferencia. Y bueno, tomar en cuenta también que son muchos jugadores los que poco a poco han venido dando el salto. Han venido dando el salto al equipo en las siguientes categorías. Por ejemplo, Juvan arrancó el U13, pasó al U15, a la U17, ya jugó con la categoría U20. Y le sumamos a eso que también pronto debe de tener minutos con el equipo mayor, por la regla del U17. Ya está formado el equipo de Real Estelí. Ya está formado el equipo del Tren del Norte. Está formado el equipo de Chinandega. Van a salir con el protocolo de inicio para el arranque de este partido de la categoría 13. Bueno, y por cierto, hablando también de lo profesional, las transmisiones, ¿no? Por ejemplo, las transmisiones que realiza el conjunto de Real Estelí dándole seguimiento a estas categorías, que eso también es importante. Ahí está el saludo oficial. El equipo de Real Estelí sale con Carlos Fuentes con el número 1 en la portería, con Brian Roque con el número 3, con Emerson Martínez con el número 4. También el 11 inicial está Josan Olivas con el número 6. Está parte del saludo, ¿no?, que realizan los niños a la fanaticada. Está también Gunnar Treminio, o Gunnar Pastora, mejor dicho. La reunión entre el capitán del equipo de Chinandega y el capitán del conjunto de Real Estelí, el caso de Heldrick Carrasco. Entonces con el número 7 está Gunnar Pastora, con el número 9 Arley, pero no Boni, el del equipo mayor, no, Arley Treminio. Con el número 10 aparece Heldrick Carrasco. Con el número 12 Wilber Torres. Con el número 13 Anthony Javier. Con el número 17 Adrián Duarte. Con el número 18 Rudy Rugama.
Entre el equipo de Real Estelí U15 y Chinandega U15. Partido de 40 minutos en el primer tiempo, 40 en el segundo. El saque por la lateral. El toque de pelota hacia atrás. Con Jason Olivas. Olivas en el fondo ahora. Con Emerson Martínez. Avanza con el esférico. Bien, se quita la marca de 1, de 2. El toque de pelota es largo por el costado izquierdo. Va a incursionar al área. Está dentro del área. Llegó la pierna defensiva para alejar el peligro. Y mandarlo a tiro de esquina, el primero del enfrentamiento. Y el primero que le pertenece a Real Estelí. Se va a venir el cobro. Viene el centro a las manos del guardameta, que en 2 tiempos se queda con ella. Y el chiquitín la manda hacia adelante ahora. Largo el trazo, pero le mete pierna al asunto. Parecía que le llegaba, pero no le llegó. Normalmente ahí recomiendan que cuando vos tenés el cálculo de que no le vas a llegar el balón, dejar de seguirlo, porque al final un pique o 2, 3, 4 metros de más que corras, termina desgastándote físicamente. Qué buen toque de pelota por la banda derecha. ¡Oh! Rapidísimo. Y llega la pierna defensiva para alejar el peligro. El que picaba por ese costado era Abner Duarte, precisamente. Ese de tacos verdes, pelo rubio. ¿Teñido o rubio? No sé, no sabría decirle, pero sí, el del color diferente, la melena. Chinandega busca la salida, llegó la intercepción. La vuelve a recuperar el equipo chinandegano, que toca bien, mandan hacia adelante, buen toque de pelota. Sin embargo, estaba atento en el fondo, en el caso de Anthony. La recuperación llega desde el fondo de nuevo con Anthony, que bien le pega la pelota de 3 dedos. La recupera el equipo del Chinandega. Nuevamente el Tren del Norte la puede mandar hacia adelante. Prefiere hacer el toque de pelota por el carril de en medio, que estaba más descongestionado. Manda hacia adelante bien la anticipación. El disparo ahora de fuera del área, totalmente desviado. Hacia atrás el esférico. El cambio de juego viene con Brian. La posesión del balón y el dominio le pertenece al conjunto del Tren del Norte en este arranque de partido. Que bien le mete velocidad al asunto. Pero ya llega la pierna del defensor para mandar el balón por un costado. Estamos en vivo y directo del Estadio Independencia, acá en la ciudad de Estelí, con el Campeonato Nacional de Categorías Menores. Saque por el lateral, se trata de Brian Roque. Parecía que estaba en posición adelantada, no. Viene el centro, la pierna defensiva, alejando el peligro. El balón queda suelto. Le puede pegar de derecha, le pegó. Y el portero en el fondo a 2 tiempos se queda con ella. Se queda con el esférico. Como es verdad, cuando le decimos la pelota, es femenil. Cuando le decimos el balón, es masculino. Avanza por ese costado. Está dentro del área. Se quita la marca cuando venía con la diagonal. El balón demasiado largo. Y se fue por última línea. Saque de puerta. Y ahora es Chinandega que sale. Oh, la anticipación es buena.
Saque de banda nuevamente. La recepción es buena. La entrega. Buscaba triangulación para salir jugando. No lo termina consiguiendo y ahora la termina perdiendo. Saludos especiales para todos los que se nos reportan, para todos los que están en sintonía de esta transmisión. 9 de la mañana con 47 minutos. La hora que rige todo el territorio nacional. Nueve de la mañana con 48 minutos. Balón hacia adelante, 3/4 de cancha. La recupera en el fondo el conjunto del Tren del Norte. La deja muy bien, esa es buena. Tiene que ir hacia atrás, sí, en el caso de Adrián Duarte. Se la regresan a Duarte y la pierna defensiva. Y el balón se va por un costado. Por el carril de en medio, le puede pegar, se perfila, se animó, le pegó, y el portero en el fondo se queda con el número 5. Ahí está la repetición, le pega a derecha, hay un desvío, y el guardameta logra solucionar en el fondo de la cabaña. Toque de pelota en corto. Hacia atrás el balón. Ahora por el círculo central. Rasante viene ahora el esférico por el costado derecho. La tiene bien, la conduce. La maneja, la va a entregar en el caso de Wilber Torres. Para su compañero, balón hacia adelante. Y le pegó de pierna derecha a un lado de la cabaña. Llegaba Arley Treviño. Bien cómo se desmarcaba. Ahí está. Y cuando le pega de 3 dedos buscando el poste derecho, el balón se va a un costado. Presiona, genera, llega el conjunto de Real Estelí. La recupera, la maneja. Hacia atrás ahora. El cambio de juego, busca el sombrerito, le pegó y a las manos del guardameta Adrián Duarte. Ya va 1, ya van 2, ya van 3, ya van 4, ya van 5 disparos al arco. Para el portero, sin complicaciones porque no han llevado mucha colocación los disparos. Balón por la banda derecha, le puede pegar y la pierna defensiva. Otro tiro de esquina que le pertenece a los rojiblancos. Categoría 13. Se viene el centro, balón que queda suelto, le va a pegar, le pegó, pero hay penal antes. Hay una mano. Y aquí puede abrir el marcador el conjunto de Real Estelí. Ahí está el centro, vamos a ver. Oh, sí, claramente la mano deliberada. Hay penal. Le va a pegar de pierna derecha. Este puede ser el primero. Se va a venir el cobro, lo pita la central. Se viene el cobro. Grítelo conmigo.
del Real Estelí. Apareció desde el punto penal Heldrick Carrasco con potencia. ¿Para qué más? Ahí está la potencia con que le pegó arriba a la derecha para mandar el esférico al fondo de la cabaña. Y en 11 minutos de juego ya lo gana el conjunto de Real Estelí. 1-0. Heldrick Carrasco abre el marcador desde el punto penal y cuidado, aquí se le viene el vendaval, el disparo. ¡Grítalo conmigo! ¡Gol! Del Tren del Norte. No pasó ni un minuto para que apareciera Adrián Duarte para mandar el balón al fondo de la cabaña. Es el segundo del Real Estelí, que ya en 12 minutos lo está ganando 2-0. Y qué buen gol, ¿no? El cambio de balón por el costado derecho después de un esférico filtrado. La forma de cerrar, ahí está. ¡Pum! De derecha, nada que hacer para el portero para marcar el segundo, y ahí está la asistencia espectacular. No pudo controlar a Arley Treminio, pero Heldrick Carrasco sí pudo, no, mejor dicho, Adrián Duarte sí pudo, para mandarlo al fondo de la cabaña. Lo gana Real Estelí 2-0. Cuando estamos en el minuto 13, en el fondo del balón, la controla, domina, le entrega ahora por la banda derecha. Sigue Adrián, se quita la marca de 2, buscaba balón filtrado y el defensor termina mandándola hacia el costado derecho. Le puede pegar, prefiere meter el centro. El cabezazo llega, la recupera, le pega, le puede volver a pegar, puede volverlo a intentarlo en el caso de Gunnar Pasora. Va a ganar el tiro de esquina. El tiro de esquina que le va a pertenecer al conjunto de Real Estelí. Campeonato Nacional de Categorías Menores. Esta es la jornada número 2. Pero el conjunto de Real Estelí es su primer partido. Para Chinandega es su partido número 2. El primero lo igualó 2 goles contra la Bruma de Jinotega. En el fondo el defensor, el disparo, nuevamente el defensor, le quedó el balón, le va a pegar y perforó las redes. ¡Grítalo conmigo! ¡Gol! Del Real Estelí. Apareció Rudy Rugama, encontró un balón suelto, le pegó con potencia de pierna derecha para mandar el balón al fondo de la cabaña. Y ya lo está ganando, y por goleada, el conjunto del Tren del Norte en casa, arrancando con paso firme el arranque de este torneo. Saludos, dice, vamos Tigre de Chinandega, nos escribe René Lacayo Mairena. Cuando vemos la repetición, sí, todo el espacio y perforó al guardameta. Angie Silva dice, eso Jordan. Nos escribe René Lacayo Mairena, y la alineación ya se las compartíamos, pero vamos a repetirla. Dice Balma Bermúdez, bravo capitán Carrasco, con todo, te apoyamos siempre. Saludos a Yaret Carrasco, el número 2. Cristian Hernández nos deja su comentario también. Entonces el conjunto de Chinandega, bueno, Real Estelí salió de la siguiente manera, ya se los comparto. Nuevamente se los comparto con Carlos Fuentes con el número 1, Brian Roque con el número 3, Emerson Martínez con el número 4, Josan Olivas con el número 6, Gunnar Pastora con el número 7,
Arley Treminio con el número 9. Heldrick Carrasco con el número 10. Wilber Torres con el número 12. Anthony Javier con el número 13. Adrián Duarte con el número 17. Y Rudy Rugama con el número 18. Mientras que el conjunto de Chinandega salió con Joshua López con el número 1. Raúl Neira con el número 22. Handal Aguilar con el número 2. También el caso de Diego Olivas con el número 19. Denis Morán con el número 25. Álvaro Aguilar con el número 24. Müller Garrido con el número 7. El disparo, cuidado, el balón queda suelto. Este puede ser el cuarto y el portero se quedó con ella. Tadeo Aguado con el número 3. Eduard Sánchez con el número 5. Eduard Centeno con el número 9. Y Byron Torres con el número 13. Odilia Alonso, director técnico, le entrega bien hacia adelante por la banda derecha. Manda balón filtrado dentro del área. Va a llegar la marca. Y el balón por la última línea. Va a ser saque de puerta. El equipo de Chinandega no ha logrado llegar con balón dominado a los 3/4 de cancha. Se le ha hecho complicado a los occidentales. Le puede pegar. Viene el centro, el cabezazo y el portero en el fondo, el contrarremate por encima de la cabaña. Bien la intervención del portero. Está la repetición. Gabriel Valerio les acompaña en esta transmisión del Campeonato Nacional de Categorías Menores. Veremos si Chinandega logra reaccionar en lo que resta de este primer tiempo y del partido. Por la lateral se fue el balón. En el fondo ahora. Hacia atrás. La comparte por el costado derecho. Sigue con el balón. Por el círculo central ahora. Se quita la marca del primero. La entrega por los 3/4 de cancha. Llega la pierna defensiva. El balón queda suelto, pero hay falta. Indica la central del juego. Estamos ya cerca del minuto 20 de este primer tiempo, con Real Estelí ganándolo 3-0. Anotación de Heldrick Carrasco, Adrián Duarte y Rudy Rugama. Mandan hacia adelante el balón, demasiado largo. El defensor no quiere arriesgar y prefiere mandarla por un costado. Creo que tenía tiempo para controlarla. Por la lateral. Bien, la controla. Hay falta. Hay empujón del defensor. En el caso de Brian Roque. Balón estacionado. Este puede servir para que Chinandega logre incursionar por primera vez cerca de los 16:50. Lo va a pitar el árbitro. Se viene el cobro y se quedó sin complicaciones el balón en el sector defensivo. Y aquí en velocidad busca la contra el conjunto del Tren del Norte, que bien hace la pausa. Sigue con el balón, la manda hacia adelante y demasiado largo el esférico. Y el defensor logra mandar y alejar el peligro.
Campeonato Nacional de Categorías Menores. Categoría 13. Va a haber un minuto de hidratación para que después continúe el desafío. Cuando es 10 de la mañana con 2 minutos, la hora que rige todo el territorio nacional. Así que, estimados fanáticos, ahí está el minuto de hidratación. Creo que Real Estelí el mensaje es continuar con lo que ha estado realizando. Para el equipo de Chinandega, cambiar por completo la filosofía y el ritmo de juego que están teniendo. Cuando vemos el reprise de los goles, este fue el primero. Hendrik Carrasco al minuto 11. Al 12 apareció Adrián Duarte. Y al 15 apareció Rudy Rodríguez. El doble R, o la doble R sería. Rudy Rodríguez. Esta que era buena la intención del jugador Adrián, pero el portero estaba atento. El guardameta estaba atento. Se va a reanudar el desafío. Cuando ya estamos en el minuto 22. Ahí está el director técnico del conjunto rojo y blanco. Se va a venir el centro. Y el defensor no puede controlarla. Se va por la última línea. Bien, se da la media vuelta. Hacia atrás. Viene el centro. Y el cabezazo no llega. El portero la deja en corto para su compañero. Este la comparte por la banda derecha. Manda hacia adelante ahora. Por el costado izquierdo van a meter el centro. Mandan el centro. Y el defensor no quiere arriesgar y la manda por la última línea. Dominio total del conjunto de Real Estelí. Es el equipo que está llegando. Es el equipo que está generando. Es el equipo que está ganando y es el equipo que está concretando. Se va a venir el tiro de esquina. Que le pertenece al conjunto de Real Estelí. Se va a venir el centro. Estamos llegando al minuto 25 de juego. Se va a venir el cobro. Bueno, va a haber modificación. Par de cambios, 3 cambios para ser más exacto. Va a ejecutar el equipo de Chinandega. Y recordemos pues que en la indumentaria que andan los muchachos predomina el negro, pero para que todos se vean uniforme, entonces el chaleco rosado.
Ya se ejecutó el primer cambio por parte del equipo de Chinandega. Se va a venir el cobro ahora. Bueno, los cambios obedecen a que el conjunto de Chinandega no mantiene mucho tiempo la posesión del balón. Y a eso le sumamos también el aspecto de que el disparo, un golazo, grítalo conmigo, gol del Real Estelí. Apareció Wilber Torres con el número 12 al minuto 26 para pegarle de pierna derecha y mandar el balón al fondo de la cabaña. Ahí está cómo se quitó la marca, cómo le pegó y la mandó al fondo de la cabaña Wilber Torres para el 4-0. Hizo un gran esfuerzo el guardameta, pero fue complicadísimo. Anotación al minuto 11 de Heldry Carrasco, al minuto 12 de Adrián Duarte, al minuto 15 de Rudy Rugama y al minuto 26 de Wilber Torres. Estaba puleando el equipo del Tren del Norte a Chinandega. Balón hacia adelante. La con 12, la entrega ahora por el círculo central. La maneja, balón largo. Qué bueno, va a llegar. No, finalmente no llegó. Llegó bien el defensor que le entregó para su guardameta que sale. Le entrega mal. Cuidado, aquí se viene el quinto. Que bien se quita la marca. Le puede pegar. Sigue con el balón. Va hacia atrás ahora en la reestructuración de la jugada. 27 minutos de juego, fanáticos. Llegaba bien al robo. No podía concretarlo. Aquí el toque de pelota por el carril de en medio. La deja ahora buscando la banda derecha. Manda hacia adelante. La recepción es buena de Adrián. La vuelve a recuperar Adrián. Adrián con la diagonal. El balón lo tiene el Tren del Norte. Aquí se puede venir el quinto. Un rechazo defensivo. El disparo desde fuera del área. ¡Ay! El portero. Fenomenal. Monumental. Espectacular lo del guardameta del conjunto chinandegano. Cómo voló hacia la izquierda para evitar el quinto gol. Ahí está. Y con autoridad sacando ese balón y mandándolo a tiro de esquina. Ahora se viene la salida del equipo de Chinandega. Balón largo. La va a buscar, le va a llegar o no le llegó. Le va a llegar o no le llegó. No le llegó. No le llegó, se le acabó el terreno. La comparte por la banda derecha. Oh, hay jaloneo ahí. Sí, es falta clara. Cuando vamos a llegar al minuto 30. De este primer tiempo quedará el segundo. Sigue con el balón. Bien el toque de pelota. Por el círculo central ahora. Manda hacia adelante. Demasiado largo el esférico. El balón que mandaba el jugador Wilber Torres. Balón hacia adelante, demasiado largo.
Ahí el toque de pelota. Hacia atrás. Dominio total y completo de Real Estelí. Balón por la banda derecha. Balón que se va a ir a tiro de esquina. Sí, va a venir el cobro. El centro, el balón queda suelto. El disparo. Balón sigue suelto. A un lado de la cabaña el remate. Aquí puede venir el quinto. No, finalmente el rechazo defensivo. Mandan hacia adelante ahora. Es largo el trazo. Por poco se terminan equivocando. Pero corrige bien, que bien luce sus líneas el conjunto de Real Estelí. Cómo distribuye el balón, cómo encuentra los espacios. La deja bien. Hacia atrás ahora el balón. Entre dos. Va por el tercero. Qué bien largo el balón por el costado derecho. Aquí está Adrián. Tiene que retrocederla. Viene el centro. Hace el autopase, pero la pierna defensiva para alejar el peligro. Y en par de momentos el equipo chinandegano busca cómo salir jugando. 23 minutos, 4-0 la pizarra. Saque de banda. Bien, la pierna del defensor. Nuevamente, el balón se va por un costado. ...33 minutos de juego. Por la banda derecha ahora. Qué bien se da la media vuelta. Sigue, continúa, se quita la marca. Hacia atrás puede venir el centro. Prefiere retroceder ahora. La comparte con su compañero. Este va hacia atrás. Hacia adelante el esférico. Ahora viene el centro. El balón queda suelto. La pierna defensiva para alejar el peligro. La recupera. Qué bien se quita la marca. Le puede pegar. Le pegó. Y la pierna defensiva. El contrarremate por encima de la cabaña. 35 minutos de juego. Quedarán 5 para que finalice este primer tiempo. La robó, le entregó el disparo. ¡Gol! ¡Grítalo conmigo! ¡Gol! Del Tren del Norte apareció Eldrick Carrasco. Eldrick Carrasco para marcar su segundo personal, el quinto para Real Estelí. Está la manufactura de este gol, simplemente espectacular. Sí que ya lo está ganando. Lo sigue ganando y por goleada el conjunto de Real Estelí, 5-0 a Chinandega U13.
Recuerden, fanáticos, que también a esta hora simultáneamente tenemos el partido de la categoría U15 allá en Chinandega. Saludos a José Lara, dice, con el número 14, su mamá viéndolo desde Estados Unidos. Saludos para María Alejandra Rugama Brandón, que envía saludos a José Lara. Janiel Lanusa, vamos Heldrick, nos escribe. Saludos para todos los que se nos reportan y están disfrutando de esta transmisión en vivo y directo a través de nuestro canal de YouTube. Gabriel Valerio les saluda y les acompaña. De las pocas llegadas que ha tenido los 3/4 de cancha el conjunto esteliste, o el Chinandega, mejor dicho. Qué bien el corre y buena la intención, no encontró la precisión, pero lo de Adrián Duarte muy bueno. ...36 minutos de juego... en el fondo... busque cómo quitarse la marca. Oh, la entrega es incorrecta. Cuidado aquí Chinandega. Le entregó mal. La volvió a recuperar hacia atrás ahora. Qué bien se quita la marca. Continúa. Mandaba balón filtrar. El balón queda suelto. Balón hacia adelante. Estaba en posición adelantada. Si ese balón pasaba. Me parece que sí. Por la banda derecha. Puede meter el centro, prefiere mandarla dentro del área, la pierna defensiva. El balón queda suelto. Manda ahora hacia adelante. Adrián la llega a recuperar hasta ese sector. Adrián la entrega para su compañero por el círculo central. Mandan hacia adelante ahora por el costado izquierdo. Sigue con el balón. Y bien, la defensiva, fuerte, férrea, pero ganándole esférico. Qué bien, puede meter el centro, se le fue demasiado largo el balón. Parecía saque de puerta, pero finalmente es tiro de esquina. Que va a venir el cobro. Viene el centro y la pierna defensiva para alejar el peligro. La recupera el conjunto de Real Estelí. Viene el centro ahora y el portero se queda con el balón. Por la lateral esférico. Hacia atrás el balón ahora. Le entrega por el círculo central. Abre por la banda derecha. La pierna fuerte, pero limpia. La recupera Rudy. Le entrega para su compañero. Se va a acabar este primer tiempo. Buscaban la jugada de Parera ahí, entre ellos Justin Oliva, si no pueden concretarla. ¡Oh, qué bien la pausa! Buscaba la individual, hizo bien el trabajo. Está poblado ese sector, debe de congestionar esa zona el conjunto de Chinandega. Que la manda hacia adelante. Muy bien en cierta manera el toque de pelota ahí en espacios cortos con presión. Cómo tocan la pelota y buscan la salida cuando indica la central que finaliza. Finaliza el primer tiempo, estimados fanáticos, con victoria momentánea, 5-0 de Estelí sobre Chinandega. Así que finaliza el primer tiempo y por supuesto ya está también la categoría U15 femenil para el siguiente desafío. Ha finalizado el primer tiempo. Marcador de 5-0 para
Real Estelí sobre China. Llegamos a la pausa y ya volvemos. Porque vos sos el número uno. Ahora tus megapacks incluyen Threads, Snapchat, Waze, YouTube, TikTok y Spotify. Actívalos ya en tu pulpería más cercana o en App Mi Tigo desde 55 Córdobas. Sumate al Team Tigo y disfruta de las mejores promociones. Descubre la nueva forma de disfrutar tus mejores momentos. Cloud9 Hard Iced Tea. Sin gas, cero azúcar, bajo en calorías. Un té frío con 4.9 grados de alcohol. Feel the ball. Se siente bien. Estar o estar. Lo que no podés es no estar. Con la tecnología HyFlex, estar afuera es como estar adentro. Y estar en casa es como estar en el aula. Siempre estarás presente. Para USEM tu futuro es tan importante que contamos con las aulas más tecnológicas. Sin olvidar que tendrás a la mano una plataforma digital donde encontrarás recursos didácticos y todas las sesiones de clases grabadas, facilitando tu aprendizaje, presencial en el aula o presencial digital. USEM. El éxito está en vos. Eso que te enamora en mí, que soy lago y soy volcán. Tu Nicaragua, que soy yo, Guarda, Barranco y mucho más. Y si me preguntan de dónde soy, me tatuaría tu nombre. Diría de dónde nace el sol y donde la piel es un eterno sol. Eres mi Nica, eres mi gloria, eres poeta de mi historia. Por tu querer pierdo la calma, con todo ese verde que guarda mi alma. Si el sol sales para verte y para alegrarte se hace luna. Como mi tierra no hay dos, como mi España, ninguna. Soy tu Nicaragua querida, Eres mi magia y alegría. la que puso raíces en tus pies. Eres grande como Rubén lo decía. Que retumbe nuestro canto, que se sienta la pasión. Si el sol sales para verte y para alegrarte se hace luna. Como mi tierra no hay dos, como mi España, ninguna. Chevron Lubricantes Premium es la marca número 1 de lubricantes en Nicaragua, preferida por los conductores por más de 90 años. Es un lubricante premium que supera los estándares de calidad de la industria. Chevron brinda confianza y protección. Lo mejor para motocicletas, motores fuera de borda, automóviles, camionetas, flotas de transporte y equipos industriales en sus marcas Delo, Javelin, Ursa y Supreme. Chevron, el líder de mi nación. Confía tu vehículo en la calidad Chevron. Distribuido por Lucalza. El dorado es y siempre será el color de todos los que alcanzan la gloria eterna. Como los atletas que se alzan en lo más alto del podio olímpico.
Como el equipo de tus amores, que porta una historia llena de honor y renombre. Como esas gigantes estrellas que agrandan cada vez más su leyenda. Dorado es el color de los campeones, como los campeones de Dorado Bet. Plataforma fácil de usar, las mejores cuotas y además cobras súper rápido. Juega y alcanza la gloria en doradobet.com. Regístrate y recibe hasta el 100% de tu primer depósito. Porque vos sos el número 1. Ahora tus megapacks incluyen Threads, Snapchat, Waze, YouTube, TikTok y Spotify. Actívalos ya en tu pulpería más cercana o en App Mi Tigo desde 55 Córdobas. Sumate al Team Tigo y disfruta de las mejores promociones. Descubre la nueva forma de disfrutar tus mejores momentos. Cloud9 Hard Iced Tea. Sin gas, cero azúcar, bajo en calorías. Un té frío con 4.9 grados de alcohol. Feel the buzz. Se siente bien. Estar o estar. Lo que no podés es no estar. Con la tecnología HyFlex, estar afuera es como estar adentro. Y estar en casa es como estar en el aula. Siempre estarás presente. Para USEM tu futuro es tan importante que contamos con las aulas más tecnológicas. Sin olvidar que tendrás a la mano una plataforma digital donde encontrarás recursos didácticos y todas las sesiones de clases grabadas, facilitando tu aprendizaje, presencial en el aula o presencial digital. USEM. El éxito está en vos. Eso que te enamora en mí, que soy lago y soy volcán. Tu Nicaragua, que soy yo, Guarda, Barranco y mucho más. Y si me preguntan de dónde soy, me tatuaría tu nombre. Diría de dónde nace el sol y dónde la piel es un eterno sol. Eres mi Nica, eres mi gloria, eres poeta de mi historia. Por tu querer pierdo la calma, con ese verde que guarda mi alma. Si el sol sales para verte y para alegrarte se hace luna. Como mi tierra no hay dos, como mi coña ninguna. Soy tu Nicaragua querida, Eres mi magia y alegría. la que puso raíces en tus pies. Eres grande como Rubén lo decía. Que retumbe nuestro canto, que se sienta la pasión. Si el sol sales para verte y para alegrarte se hace luna. Como mi tierra no hay dos, como mi coña ninguna. Estimados fanáticos, estamos de regreso para presentarles el resumen del primer tiempo. Ahí mirábamos el inicio, mirábamos el protocolo, precisamente pitaba la central, comenzaba a rodar el balón como rueda del mundo, llegaba este primer disparo, el guardameta terminaba controlando sin complicaciones. Después llegaba esta, cómo se quita la marca, le pega de derecha, el portero en el fondo también de gran manera. Balón hacia atrás, el balón queda suelto, hay penal después de la mano. Y Heldrick Carrasco define de esta manera para mandar el balón al fondo de la cabaña para el 1-0. Vemos la repetición, ahí vemos la forma de pegarle. Después aquí viene este disparo de derecha. Ahí vemos cómo le pega precisamente, en el caso de Adrián Duarte, para el gol número 2. Después este fusilazo de Rudy Rugama para marcar el tercero. Era Rudy Rugama precisamente el que marcaba el tercero. Después llegaba este, que debe de ser, bueno, para mí es el mejor gol hasta el momento, el disparo derecho de Wilber Torres al minuto 26. Wilber Torres de esa forma le pega el balón y lo manda al fondo de la cabaña. Posteriormente llegaba este disparo y el portero resolvía muy bien. Una más para el conjunto del Real Estelí. Está, qué buen gol. Cómo se quita la marca. Balón filtrado, se quita la marca, manda la diagonal y toma. Le pega de pierna derecha Heldrick Carrasco al minuto 35. Y así finalizaban los primeros 40 minutos de este desafío acá en el Estadio Independencia. Nosotros vamos a hacer otra breve pausa comercial.
pero ya regresamos de lleno con el segundo tiempo de este desafío. Chevron Lubricantes Premium es la marca número 1 de lubricantes en Nicaragua, preferida por los conductores por más de 90 años. Es un lubricante premium que supera los estándares de calidad de la industria. Chevron brinda confianza y protección. Lo mejor para motocicletas, motores fuera de borda, automóviles, camionetas, flotas de transporte y equipos industriales en sus marcas Delo, Javelin, Ursa y Supreme. Chevron, el líder de mi nación. Confía tu vehículo en la calidad Chevron. Distribuido por Lucalza. Dorado es y siempre será el color de todos los que alcanzan la gloria eterna. Como los atletas que se alzan en lo más alto del podio olímpico. Como el equipo de tus amores, que porta una historia llena de honor y renombre. Como esas gigantes estrellas que agrandan cada vez más su leyenda. Dorado es el color de los campeones, como los campeones de Dorado Bet. Plataforma fácil de usar, las mejores cuotas y además cobras súper rápido. Juega y alcanza la gloria en doradobet.com. Regístrate y recibe hasta el 100% de tu primer depósito. Porque vos sos el número 1. Ahora tus megapacks incluyen Threads, Snapchat, Waze, YouTube, TikTok y Spotify. Actívalos ya en tu pulpería más cercana o en App Mi Tigo desde 55 Córdobas. Sumate al Team Tigo y disfruta de las mejores promociones. Descubre la nueva forma de disfrutar tus mejores momentos. Cloud9 Hard Iced Tea. Sin gas, cero azúcar, bajo en calorías. Un té frío con 4.9 grados de alcohol. Feel the ball. Se siente bien. Estar o estar. Lo que no podés es no estar. Con la tecnología HyFlex, estar afuera es como estar adentro. Y estar en casa es como estar en el aula. Siempre estarás presente. Para USEM tu futuro es tan importante que contamos con las aulas más tecnológicas. Sin olvidar que tendrás a la mano una plataforma digital donde encontrarás recursos didácticos y todas las sesiones de clases grabadas, facilitando tu aprendizaje, presencial en el aula o presencial digital. USEM. El éxito está en vos. Eso que te enamora en mí, que soy lago y soy volcán. Tu Nicaragua, que soy yo, Guarda, Barranco y mucho más. Y si me preguntan de dónde soy, me cantaría tu nombre. Diría de dónde nace el sol y dónde la piel es un eterno sol. Eres mi Nica, eres mi gloria, eres poeta de mi historia. Con tu querer pierdo la calma, como ese verde que guarda mi alma. Si el sol sales para verte y para grande se hace luna. Como mi tierra no hay dos, como mi España ninguna. Soy tu Nicaragua querida, Eres mi magia y alegría. la que puso raíces en tus pies. Eres grande como Rubén lo decía. Que retumbe nuestro canto, que se sienta la pasión. Si el sol sales para verte y para grande se hace luna. Como mi tierra no hay dos, como mi España ninguna.
Estamos de regreso, estimados fanáticos. Se viene precisamente el segundo tiempo de ese compromiso entre Real Estelí y Chinandega de la categoría U13. El conjunto de Real Estelí está ganando 5 goles por 0 al conjunto chinandegano. Ahí par de modificaciones que va a presentar el equipo chinandegano. Para este segundo tiempo, y veremos si el equipo rojiblanco también realiza algunas modificaciones o se mantendrá igual en el once inicial. A punto de arrancar el segundo tiempo. Ahí está la central. Pita la central. El balón ahora por el costado izquierdo. Real Estelí la tiene, la controla. Va hacia atrás el balón. Ahora por el costado izquierdo. Hacia atrás el balón ahora. Sigue con el esférico por la banda derecha. La tiene, la maneja, la va a dejar para su compañero. La manda hacia adelante ahora por la banda derecha. Mete el centro y demasiado desviado. Ahí está el toque de pelota, le puede pegar, le pegó. Grítalo conmigo. Gol. Wilber Torres apareció de nueva cuenta para marcar uno más. Y qué manera de pegarle, qué manera de desmarcarse y la forma de celebrarlo mejor. Ahí está. Le pegó de derecha al poste izquierdo y la mandó al fondo de la cabaña. Ahí está. Se le entregaron, se perfiló. Ahí está el balón y para el fondo. Al minuto 42. Y ahí está. Déjeme la celebración, por favor. Quiero ver la celebración. Ahí está, se fue a la cámara para la foto y Ahí está el gol. De Wilber Torres. Marca el segundo a la cuenta personal el día de hoy. Había marcado el minuto 26. Y está arrancando de gran manera el conjunto de Real Estelí. Balón hacia atrás en el fondo. La cambia por el costado izquierdo. Sigue con el balón, la entregó para su compañero. Amansa. La va a dejar ahora por el círculo central.
rasante, bueno, el pase, 3/4 de cancha, sigue con el balón, está dentro del área y la pierna defensiva a tiempo justo y precisa para mandar el balón por la última línea. Y ya va a ser tiro de esquina. Cuando se va a venir el cobro. 10 de la mañana con 42 minutos, la hora que rige todo el territorio nacional. Se va a venir el cobro. Viene el centro, el balón queda suelto, le puede pegar, se da la media vuelta, el disparo, la pierna defensiva y nuevamente el rechazo. Dentro del área. La recuperación llega, el toque de pelota viene por la banda derecha ahora. Bien, la controla. Le pega. ¡Ay! El portero en el fondo de manera espectacular. Ha hecho un gran trabajo el guardameta de Chinandega. Hay algunos disparos que son imposibles de controlarlos. La recupera el Tren del Norte. La maneja. La deja en corto ahora para su compañero. Viene el centro. La pierna defensiva muy bien. Oh, qué bien. Ahora va hacia atrás el balón. La comparte rasante por la banda derecha. Tiene que ir hacia atrás ahora. Heldry Carrasco marcó al minuto 11. Adrián Duarte al minuto 12. Rudy Rugama al minuto 15. Apareció Wilber Torres al minuto 26. Heldry Carrasco al minuto 35. Y Wilber Torres de nueva cuenta al minuto 42. Se vienen un par de cambios para Real Estelí. Veremos si lo ejecuta ahorita hasta después de el tiro de esquina. Se va a venir el cobro, viene el centro. El balón se va por la última línea. Se viene a la cancha entonces por parte del conjunto de Real Estelí con el número 5. Caleb se viene a la cancha. El número 5 y Rudel Calero. ¡Opa! Con el número 20. ¿Será el relevo? El gran títere de Rudel Calero. Ahí está Rudel Calero con el número 20. Entra a la cancha. Y Caleb Barahona, viene el centro, el cabezazo, el portero, el contrarremate y el guardameta de nuevo. Muy bien en el fondo, reaccionando. Está resentido el guardameta y no es para menos. Ahí está el guardameta con atención. Ahí viene el centro, el cabezazo, el portero, el contrarremate y el portero de nuevo. Ahí el choque con su compañero.
en donde Real Estelí lo está ganando 6-0 el conjunto de los Tigres de Chinandega. Campeonato nacional de categorías menores. Quedarán 26. Recordemos que este desafío finaliza precisamente a los 80, 2 tiempos de 40 minutos. Bien, el balón está dentro del área, le puede pegar, le pegó y el defensor en el fondo, atento para alejar el peligro. El balón se va por la última línea. Precisamente a tiro de esquina. Hola. ¡Agrandá! 56 minutos. Gracias, mi estimado Gabriel Valerio. Gracias, mi estimado Gabriel Valerio. Les habla Frederick Ramos, queridos cibernautas, señoras y señores. Buenos días a todos.
Vamos a estar en el cierre de este compromiso de Real Estelí en categoría U13 acá en el Estadio Independencia, cuando estamos ganando 6-0 después de 56 minutos de duelo. Vamos a acompañarlos en este cierre de partido porque tenemos más transmisiones, por supuesto. Tenemos transmisión de béisbol. La Liga de Béisbol Profesional está por arrancar y nuestro equipo Tren del Norte está en pretemporada. También tendremos, recuerde, el Real Estelí U15 femenil al terminar este compromiso y también el Real Estelí U17 cuando culmine el partido del Tren del Norte U15 que está jugándose en Chinandega. El partido 6-0, atención que desde atrás viene a poner el balón en el círculo central, bien robó la pelota, aquí viene el Tren del Norte, puede filtrar, hace bien el espacio, frente al arco, puede ser el séptimo, aquí está, le va a pegar bien el disparo. ¡Gol del Tren del Norte! Al minuto 57, señoras y señores, con el número 20 en su espalda, escúchalo bien y grábese este nombre, lo marca con el número 20, lo marca, adivine quién, si usted adivina, yo le doy un buen premio. Ahí está la reiteración, viene el balón filtrado, entró completamente solo a empujar la pelota. El número 20 de Real Estelí U13, Rudel Calero. Sí, así como lo escucha, Rudel Calero marcó el número 7 para el Tren del Norte. Son 58 minutos. Aquí está el equipo rojo y blanco de larga distancia. El disparo desvía la defensa. Va a quedar en las manos del arquero chinandegano que la pone a circular de inmediato. Sale desde la izquierda. Este es Chinandega. Quería meter la pelota hacia el frente. Viene el corte defensivo. Van a hacerse con el control de la pelota en la última línea. Y ya la metieron entre los mediocampistas. Balón abierto por izquierda. A ponerle prisa al asunto. No va a alcanzar. La dejó salir. Preparados para el saque lateral, corresponde al equipo visitante. La jornada número 2, primer partido para nuestro equipo. La jornada 1 fue el sábado anterior, pero nosotros no tuvimos partidos en el calendario por el tema del sistema de competencia. Ya la cobra Chinandega, la puso a jugar en defensa. Cuidado, se complican, va a llegar al robo. El cabezazo vino, el balón por izquierda. Se va a escapar al saque lateral. Son 59 minutos de este compromiso. Recuerden que aquí se juega a 80 minutos. 40 por cada tiempo. Pelota por arriba, vino el cabezazo defensivo. El balón se fue al saque lateral. Tendríamos 3 transmisiones simultáneas en este momento. ¿Sí? Real Estelí U13 es este que usted está disfrutando. Real Estelí U15 en la voz de mi compañero Alan Martínez desde Chinandega. Y el Tren del Norte Béisbol, que ya está Gabriel Valerio, que estaba aceitando la garganta en este juego y se cruzó al béisbol. Acompañado por René Pineda. Sí, señor. Recuerde que al terminar este partido viene la U15 femenil y también mi compañero Alan Martínez estará en el Real Estelí U17. Balón arriba, vino el cabezazo. El balón hacia el frente. Controla tranquilo, hace la amague, mete el cuerpo para defenderse. En la saga, de forma horizontal, paseando la pelota ahora con el guardameta que tiene que abrirle a la izquierda rápido para no complicarse. Meten el trazo al frente. Puede ser el Tren. Viene en la transición. Le puede poner un poquito de velocidad y presión al asunto. Nuevamente el equipo chinandegano. Se defienden los rojiblancos. Bien la pierna defensiva limpia, íntegra en el fondo.
La mandaron lejos, hacia adelante. El cabezazo llegó, abrieron por derecha. Se mete al círculo central, quería filtrar la pelota. Bien el corte defensivo. La va a pelear el último goleador, Calero. Sin embargo, la ganó acá su compañero, que le pone piernas al asunto. Uno de los que vino desde la banca. Sí, por supuesto. Atrás, con Rugama. El trazo viene para Emerson Martínez. Ahora acompañándose con Anthony. Roba Chirandega, buena pelota filtrada. Atención que esta puede ser. Viene una buena posibilidad. Mete el disparo de larga distancia. En la media luna el arquero con el pecho le había ofrecido prácticamente todo el arco. Sombrerito hubiera sido suficiente, pero bueno. También el tema de fortaleza, ¿no?, de los niños. Son niños de 13 años, es complejo. Buena la intención, sin embargo, se le reconoce y se le aplaude. Myron Moreira es el número 21. Aquí viene Moreira, precisamente va a recibir la pelota. Puede ser el número 8 antes, dice el juez de línea, que lo han capturado en posición adelantada. Hay posición prohibida para Myron Moreira. Son 62 minutos de este duelo. Lo jugó Chirandega rápido. La gana nuevamente el Tren del Norte. Sobre la raya izquierda el pelotazo. Lo metieron al frente. Incorrecta la entrega. $7-0 está el partido. Tranquilo. La pausa llega. Aquí está Chirandega. Bien el robo de la pelota en el centro del campo. Por el carril de en medio la mandaron al frente. Abre por la izquierda. Aquí está solo. Le puede meter piernas al asunto. Viene Moreira. Calero que pica por el centro. Viene Moreira. Va a meter el pase que va a hacer Moreira. Va a enganchar el carril de en medio. Tocó la pelota para su compañero. Está solo frente al arco. Le va a pegar. Filtró la pelota. ¿Y quién le pega, niño? Hay que pegarle de una vez al arco. Mis estimados chiquitines. Sin miedo, sin temor. Hay que rematar a la portería. Estaban de frente. Y con tiempo y espacio suficiente, pero bueno, están divirtiéndose, que es lo importante. Y esto seguramente el técnico lo va a corregir de la forma correcta. 64 minutos, se están concediendo en este momento 1 minuto de hidratación. Los pequeñines van a hidratarse y además de eso van a escuchar algunas palabras de su técnico, algunas correcciones que tengan que hacer. Ahí está el entrenador. Le quedan 15 minutos a este partido. Debería de culminar en 15. ¿Sí? No debería de haber tiempo añadido a mi consideración. $7-0 el partido, 65 minutos. Ahí usted observa a los niños cómo están escuchando palabras de su técnico. Tratando de corregir algunos errores. Modificaciones y por supuesto encontrar un mejor esquema de juego. A punto de reanudarse el compromiso. Va a cobrar.
El arquero. La va a poner a jugar el arquero de Chinandega. La ganó muy bien el Tren del Norte, lo hizo a través de Wilber Torres. Hacia atrás. Repite. Dale, limpia. La pausa llega en el fondo. Adentro. Aquí está Martínez, tranquilo. El trazo ahora por el carril derecho. Menos de 15 minutos para culminar este compromiso. El balón por el centro. Aquí está Olivas. Ahora con Moreira. Myron. Bien el amague. Se va a meter al área. Qué buena habilidad. Aquí está el pelotazo. La tiene Calero. Le va a pegar Calero. Atrás la jugó. Aquí está Torres. Va a ensayar el disparo. Torres en la media luna. Abre por el costado derecho. Todavía el Tren del Norte amenaza. Avanza el Tren del Norte bien con el esférico. Solito Moreira con la barrida. El encontronazo con el arquero chinandegano. Viene el disparo antes el árbitro. Detiene las acciones, indica que había posición adelantada. Llegó la árbitra central a dar asistencia al pequeñín. Un encontronazo con el arquero y tuvieron que detener el partido para darle un poco de aire al jovencito que está guardando el arco de Chinandega. Ahí está la reiteración. Entramos a la recta final del partido, últimos 10 minutos. Entonces, Wilber Torres y Rudel Calero, los anotadores de este segundo tiempo. La primera mitad culminó en 5-0, estamos 7 ya. Abre el balón por izquierda, bien habilitado. El pelotazo va con Olivas. La pausa, Olivas tiene, tranquilo, por el carril de en medio. Cuidado que hay peligro, la tiene Torres. Y la pelota tiene que ser jugada nuevamente por cuestiones de reglamento. Usted ya vio lo que ocurrió acá. Y va a la central a entregar el balón nuevamente al equipo de Real Estelí. Le está explicando. Y la juega el Tren del Norte. A su zona ofensiva la entregaron. Va a haber cambio por el equipo del Real Estelí. Viene a la cancha el número 16. Hablamos del pequeñín Matías Castillo. Es el que viene al terreno de juego. Dice René Lacayo Mairena que va con los Tigres de Chinandega. Muy bien. Balma Bermúdez. Bravo, capitán Carrasco, con todo. Te apoyamos siempre. Saludos a Jared Carrasco, dice el número 2. Muy bien. Cintia Hernández se reporta. Por ahí María Alejandra Rugama Blandón. Saludos a José Lara con el número 14. Su mamá viéndolo desde Estados Unidos. Janiel Lanusa dice vamos Heldrick. Y Junior Reyes Salazar dice saludos a Ariel Treminio, número 8 del Real Estelí Sub-13. Ah, bueno. Y Junior Reyes Salazar adivinó que era Rudel Calero el goleador, por supuesto. Y todos sabemos el énfasis que le hacemos en esto porque nuestro goleador histórico es Rudel Calero. 182 goles con una camisa roja y blanca. Una cifra
muy superior a las demás. Su más cercano perseguidor. Por ahí Ricardo Vega. Pero no son... Bueno, atención que aquí quería meter peligro Chinandega. También está Luis Manuel Galeano amenazando ese récord. Jugadores, por lo menos Ricardo Vega ya no está activo, Galeano todavía, pero está a unos 30 goles. Son 72 minutos. Al frente el pelotazo. Hay un silbato de la central. Y al parecer está dando algunas indicaciones la árbitra. Estimados fanáticos, gracias por estar con nosotros. Le quedan solamente 9 minutos a este duelo. A través de Real Estelí TV nos encontramos en esta gran transmisión deportiva para todos ustedes. Ahí está la reiteración, el choque, el encontronazo. Preparados. Son 7-0. Se juega nuevamente la pelota, balón al césped. En el círculo central, aquí avanzó el equipo del Tren del Norte. Van a poner el esférico hacia adelante. Llegó Moreira, se quita la marca. Moreira con mucha habilidad va a entregar la pelota. Lo hizo con el número 12, Torres. Aquí viene el Tren del Norte. El esférico va por derecha. Este es Carrasco. A las manos del arquero, 73 minutos del partido. Otro encontronazo. Habrá tiro libre para el equipo chinandegano desde su zona defensiva. Preparados al tiro libre. 7-0 está el desafío. Con la pierna izquierda se juega hacia adelante. Tranquilo, la controló el equipo del Tren del Norte. Cuidado Chinandega, gana la pelota, puede poner la diagonal, puso el centro, no llegó nadie a cerrar la pinza, sin embargo, se perdió una oportunidad importante para marcar el equipo de Chinandega. Esta puede ser para el Tren, puede ser el número 8. El esférico va por la derecha, la van a dejar salir, no señor, la recuperó sobre la raya, viene Moreira. Ya la entregó en corto, lo hizo con el número 12 Torres, aquí viene Wilber, el balón por derecha. Querían meter el trazo, buscaban a Myron. La entrega fue incorrecta. Le quedan 5 minutos a este compromiso. 11 de la mañana con 13 minutos. A continuación vendrá el Real Estelí 15 femenil en este mismo escenario para chocar con las niñas de Chinandega. Va a llegar la pierna defensiva. El balón hacia el frente. Al círculo central ahora lo hicieron. La ganó nuevamente el Tren. Aquí está Moreira. Myron. Bien con el amague. Puede buscar el acompañamiento. Filtró la pelota. Entró completamente solo por el costado. Viene el centro. El segundo poste. Recibe tranquilo. Se quita la marca del portero. Llegó el defensor. El disparo. Gol del Tren del Norte. Y es Carrasco nuevamente que marca. Al minuto 76 del partido, el número 8
y con celebración y dedicatoria de amor incluida de Carrasco, haciendo una seña de corazón para festejar esta anotación número 8 ya en la recta final del partido. Es el Tren del Norte que está ganando y goleando al equipo chinandegano. Ahí está la reiteración. Carrasco se quita el arquero, el defensor también se barre y termina definiendo sin problemas. 8-0 el partido. Y ahí lo festeja con el corazón incluido Carrasco. Triplete de Heldrick esta mañana acá en el Estadio Independencia. Chinandega buscaba profundidad, perdió la pelota, viene Moreira. Buena pelota filtrada, querían contactarse con Calero. Aquí está Rudel. La pausa. Torres, la marca que llega, pierna limpia, le ganaron la pelota a Wilber. Al frente y anticipa muy bien en defensa el equipo del Tren del Norte. El balón al centro, aquí está Rugama. Pelota por el costado derecho, habían habilitado a Brian Roque. Hacia el frente, se va a meter al área, este es Carrasco, mete el centro, va a recibir Moreira con el disparo, bloquea la defensa, el contrarremate, el disparo, gol. Gol del Tren del Norte al minuto 77. El que termina marcando es nuevamente Heldrick Carrasco. Son 4 goles del partido, o 4 goles de Carrasco en el partido. De los 9 que lleva el Tren del Norte, le quedan solamente 2 minutos a este compromiso y seguramente va a acabar en los 80 completos y reglamentarios. Es complicado pensar que la central va a dar tiempo adicional. Balón al frente por arriba, llegó el cabezazo. Ya la había controlado Rugama. Y va a tocar en zona defensiva. Vamos a ver la reiteración de larga distancia. El remate solamente necesitaba ponerlo un poco alto. Y así lo hizo Carrasco. Así marcó este gol número 9. El saque lateral viene ahora. Hacia el frente. Avanza. Este es el Tren del Norte en categoría 13. En el área. Está solo Moreira. Antes hay un silbato de la árbitra. Indica balón detenido. Estamos 9-0 todavía. Había sancionado falta y va a venir Heldrick Carrasco al cobro. Al sonar del silbato va a poner a circular el esférico mientras no estamos en el 79. Solamente le van a quedar 60 segundos reglamentarios a esta primera mitad. Preparados para el cobro. El pelotazo al centro. Sale el arquero. Se queda con el esférico. Y la juega rápido por izquierda. La juega rápido. Aquí está el equipo occidental. Va a entregar al centro. Sale bien el equipo rojiblanco. Esta puede ser la última. Recuerden que son 40 minutos que se juegan. La ganó Carrasco. Puede meter el centro. Moreira está solo. Puede pedir la pelota. Se la dieron atrás. Viene el remate. ¡Gol! ¡Gol del Tren del Norte! Llegó el número 10 al minuto 80. Y el que termina marcando es Caleb Barahona con el número 5. Al minuto 80 del partido va a culminar el desafío. 5 goles en el primer tiempo, 5 goles en el segundo. Así está la división de cuota. Lista la árbitra. Sonó su silbato, dio la orden. La puso a jugar Chinandega. El balón va bien por derecha. Va a llegar la pierna defensiva. Y la va a entregar rápido por izquierda. Señoras y señores,
La árbitra central ha sonado su silbato, sí señor, indica el final del partido, se acabó el juego, hay victoria y por goleada 10-0 del Tren del Norte sobre Chinandega en este compromiso que usted ha disfrutado a través de Real Estelí TV. Vamos de inmediato al resumen del partido. Arrancaba el juego, esta es una de las primeras, el disparo y bien el arquero que se quedaba con ella. Una vez más Carrasco, bien el guardameta chinandegano, venía el centro a primer poste, el pelotazo suelto, parecía mano, sancionaban el penal y tendría que venir a definirlo con el número 10, Heldrick Carrasco, bien marcado, en una posición donde el guardameta era casi imposible que alcanzara, ¿no? Aquí filtraba la pelota y el disparo con potencia, primer poste, terminaba venciendo el guardameta chinandegano, era el 2-0, temprano en el partido, casi inmediato fue. Una más desde dentro del área y festejaba, por supuesto, el equipo del Tren del Norte. Venía el centro, la pierna, el arquero que rechazaba y el disparo que se iba por encima del arco. Ya era goleada del Tren del Norte. Buscaban el cuarto y acá iba a llegar con este remate que ejecutaba muy bien Wilber Torres. 4-0 de larga distancia. Este remate viene de Emerson Martínez, que el arquero despejaba en el área, bien con el amague, y el centro completamente solo Carrasco, solamente empujar la pelota. Qué buena la ubicación de Carrasco y qué buena también la definición, que sin tomar mucho tiempo solamente empujaba la pelota y así se marcaba el 5-0. Y vamos a la segunda mitad. Este lo marcaba Wilber Torres, el número 6. Ahí lo celebraba Torres con el número 12. Esta es la de Calero, entraba solo, definía bien con el número 7, solamente cambiaba la trayectoria de la pelota ante la salida del arquero, no tenía mucha complicación en el asunto. 10-0 el partido, finalizó, pero este era el gol número 7. Una más, pelota en el área, Carrasco que se quitaba bien al arquero, al defensor y ponía el número 8 en el partido. Ya estábamos en la recta final, ya los últimos 5 minutos, mucho agotamiento de parte del equipo chinandegano, cosa que aprovechó el conjunto del Tren del Norte. Esta de Carrasco, de larga distancia, remata con la diestra, solamente la puso por encima del guardameta y así se iba a definir el número 9. Faltaba uno más. Cortesía de Caleb Barahona. Acá le dieron el pase y Barahona, segundo poste, que definía muy bien de primera intención. Un buen disparo, bien ejecutado. Nada que hacer para el arquero de Chinandega y así, señoras y señores, se escribía la historia de este partido con el pitazo final de la árbitra central. Vamos a las estadísticas de inmediato. Posesión de pelota 70 para Real Estelí, 30 para Chinandega, 10 goles, 10 disparos a gol, 18 totales. Chinandega ejecutó 3 disparos al arco, 4 tiros de esquina para los de casa, 2 para los visitantes, 3 infracciones para los occidentales, 2 para el equipo rojiblanco. Sin tarjetas, sin posiciones adelantadas. De esta manera le vamos a poner el punto final a esta transmisión que hemos compartido con ustedes. No despegue la señal, que ya viene Real Estelí 15 femenil frente al equipo de Chinandega en la misma categoría. Esto es Real Estelí.